Un gran saludo a todas las personas que estén observando este video, en donde exploraremos una cuestión que ha estado presente a lo largo de toda la existencia de la humanidad. Estamos hablando del surgimiento del todo, el universo y en sí el espacio que nos rodea. A lo largo del tiempo, una gran cantidad de científicos se ha interesado en este tema, y de allí han surgido diversas teorías que intentan dar de una vez por todas con la explicación de la creación. En el presente video hablaremos del santo grial de las teorías, tres de las más importantes e impresionantes que pueden existir. Empezaremos con la teoría de la relatividad, misma que fue propuesta por Albert Einstein y se divide en dos. La relatividad especial, creada en 1905, en donde se descubrió algo que cambiaría por completo la física y el entendimiento del espacio en su totalidad. Aquí Albert se atrevió a refutar ciertas leyes del pionero Isaac Newton, algo que en su época era inimaginable. En esa teoría, Einstein formuló que el tiempo no era ni lineal ni constante, sino que era relativo y podía modificarse según la perspectiva de distintos observadores. ¿Cómo lo logró? Pues con las leyes de Maxwell, en donde se establecía que la luz era un conjunto de ondas electromagnéticas formadas por protones, mismos que no tienen masa ni materia, sino que son únicamente energía. Ojo, esto será de suma importancia más adelante, por lo que recuérdalo muy bien. Ahora, ¿de qué sirvieron las leyes de Maxwell? Bueno, en las mismas se establecía que la velocidad máxima de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, en cualquier lugar. Sin embargo, había un detalle que rompía esta ley por completo. En la física clásica, al momento de lanzar un objeto a cierta velocidad desde otro, moviéndose a diferente cantidad, desde la perspectiva de un observador externo, es decir, una persona fuera del objeto de movimiento, se observará que el objeto lanzado se mueve al equivalente de la sumatoria de las velocidades. Es decir, si aventamos una pelota a 10 km por hora desde un auto moviéndose a 120 km por hora, la pelota saldrá disparada a 130 km por hora. Sí, en ese caso, si nosotros desde una nave espacial moviéndose a 300.000 km sobre segundo lanzamos un rayo de luz, en teoría, el rayo de luz tendría que salir disparado a 600.000 km por segundo. Algo totalmente imposible. Pero Einstein, para resolver el problema, dedujo que para que esto fuese posible, era necesario que el tiempo se acortara, lo que llamó la dilatación del tiempo. Pero se dio cuenta que en este proceso no solo se modificaba el tiempo, sino que también lo hacía el espacio. Por lo tanto, se producía una curvatura en el espacio-tiempo, concluyendo así que entre más rápido se movía un objeto, el tiempo, desde su perspectiva, pasaba más lento, pero a su vez, las distancias eran más cortas. Lamentablemente, esta teoría estaba incompleta, pues no tomaba en cuenta la masa del objeto. Por ello, en 1915, Einstein formula la relatividad general, en donde descubrió que la masa de un objeto deformaba el espacio-tiempo, permitiendo así la diferencia de percepción del tiempo en distintos cuerpos celestes y planetas. Además, se dio cuenta que cuando un objeto se desplazaba por el espacio, este pierde energía, pero a su vez masa, debido al rozamiento. Por lo que la energía y la materia eran conceptos equivalentes, y con ello se llegó a la conclusión que ningún objeto podía ir más rápido que la luz, pues requeriría de energía y masa infinita, algo imposible. Pero, ¿cómo es que el fotón sí puede alcanzar dichas velocidades? Como lo había mencionado en el principio, este no tiene masa, y a su vez es de la dilatación más extensa del espacio-tiempo. En este sentido, el fotón, es decir, la luz, es la representación de la eternidad, pues no existe pasado, presente ni futuro para la misma, ya que presenta todos estos estados temporales al mismo tiempo. Ahora, ¿cuál fue el mayor error de Einstein? Este fue el creer que el espacio era estático. Sí, concepto que fue derrocado por Georges Lemaître en 1927, un sacerdote físico que creó la teoría del Big Bang, en donde, después de ser descubierto el hecho de que el espacio se expandía,
George propuso que antes de su expansión, todo se contenía en un solo punto, conocido como la singularidad, mismo que poseía masa, densidad y energía infinita. Este fue un gran error, pues de ser así, este punto deformaría tanto el espacio que colapsaría y se aplastaría. Tiempo más tarde surgió la teoría de la gravedad cuántica, en 1986, en manos de Azteca Barbero, misma que refutaría la singularidad y mejoraría el concepto del Big Bang. Para entender la teoría de la singularidad, hay que aclarar que la física se divide en dos: la física clásica y la cuántica. La clásica es aquella en la que todos estamos familiarizados y en donde todos los sucesos ocurren con normalidad. Es decir, un objeto solo puede estar en un solo lugar, en un solo estado, una sola forma y poseer un mismo peso en un momento específico. Sin embargo, la física cuántica es todo lo contrario, pues es aquella encargada de estudiar las partículas, ondas y el mundo diminuto del universo. Aquí lo curioso es que una partícula se puede comportar como onda a su vez, y al mismo tiempo puede estar en un lugar y en otro. Es algo loco, ¿no? En este contexto, lo que busca lograr la teoría de la gravedad cuántica es utilizar la física cuántica para explicar cuestiones como qué es en realidad el espacio-tiempo y por qué se curva el espacio-tiempo, conceptos que Einstein no logró resolver. Para entender de mejor manera qué es el espacio-tiempo, Azteca creó variables que llevan su nombre, que no son nada más y nada menos que utilizar otras matemáticas para formular la solución. O más fácil, en vez de usar m, se usa n como variable, ¿sí? Con estas matemáticas se logró formular la teoría de los bucles, que son números acomodados en distintos nodos unidos entre sí, formando octágonos. En conclusión, el espacio-tiempo es la unión de los bucles en una red denominada como red de spin. Lamentablemente, aún no se ha materializado esta red, es decir, aún no se sabe si el espacio es materia o energía, pero se deduce que son partículas cuánticas, mismas que debido al cambio de estados y la superposición de los mismos generan la curvatura del espacio. Y cuando un objeto interactúa con los mismos, generan una mayor deformación. Como se había dicho al comienzo, esta teoría refuta a la singularidad. Esto gracias a la densidad de Planck y a la cosmología de bucles, que se define como el máximo punto de densidad acumulable en el espacio sin que éste colapse, misma que son 5.1 por 10 a la 96 kilogramos sobre metro cúbico. Cuando se alcanza esta densidad, ocurre algo que se denomina como el Big Bounce, es decir, un rebote que sucede en el momento en el que llega a esta cantidad y que permite la constante expansión del universo. Sin embargo, hay un problema y este es conocido como el problema del horizonte, en donde se plantea que durante el Big Bounce, la temperatura de las partículas en cualquier lugar de la densidad de Planck tuvo que ser la misma. Algo imposible, pues el Big Bounce ocurrió en nanosegundos. Para resolver este problema, tenemos que retroceder hasta 1980, en donde Alan Guth formuló la teoría inflacionaria. Esta consiste en que justo después del Big Bounce se produjo una energía denominada como energía de inflación y que provocó inflaciones o explosiones inesperadas de expansión espontánea que poco a poco fueron disminuyendo. Esta teoría explica en primer lugar la homogeneidad del espacio y del universo y resuelve el problema del horizonte, pues las inflaciones permitieron la nivelación veloz de la temperatura en la densidad de Planck. En 1986, los científicos encargados de la gravedad cuántica relacionaron esta energía de inflación con superposiciones cuánticas, en donde una partícula que estaba en un lado de la densidad de Planck se encontraba al mismo tiempo en el otro lado, permitiendo así la nivelación del calor y las inflaciones posteriores. Este proceso quedó evidenciado en el fondo cósmico de microondas, que es radiación fósil de Big Bounce, en donde se logra apreciar ciertas deformaciones asociadas con las inflaciones y las superposiciones cuánticas. Después de hablar de estas tres teorías,
es necesario saber si son válidas o no. En el caso de la relatividad, es más que evidente su validez, pues ha sido la base de nuevas teorías y el estudio de la física cuántica. Además, se han hecho grandes experimentos que avalan su veracidad. En mi opinión, es una teoría excepcional, que dio pie al avance científico y del pensamiento de la humanidad. En el caso de la teoría cuántica, existen tres principales pioneros que siguen trabajando en ella y que verifican su validez. Ellos son Ashtekar, que creó las variables que llevan su nombre; el otro es Carlo Rovelli, quien creó los bucles; y el último es Lee Smolin, quien formuló la red de spin. A pesar de la increíble manera en que esta teoría explica el universo, muchos expertos de la ciencia exponen que no ha avanzado mucho desde su formulación y que posiblemente no tenga futuro. A pesar de ello, se me hace una excelente teoría, que si se profundiza podría convertirse en una teoría del todo. Por último, la teoría inflacionaria es sumamente veraz y acertada, pues resolvió el problema del horizonte y se fusionó con la teoría de la gravedad cuántica para explicar completamente este fenómeno. En mi criterio, es una gran teoría que en conjunto con las otras tres forman el santo grial, y es sumamente impresionante su conexión entre sí. Bueno, agradezco mucho su atención, espero que este video les haya causado gran impacto y les invito a seguir investigando mucho más. Nos vemos pronto en un nuevo video explorando las maravillas del universo.